al estar digamos, por encima del punto crítico, podemos considerar que es ideal. Esos son los dos, digamos, argumentos más principales que hay con lo que me dicen que un ciclo lo puedo considerar como un fluido que va a recorrer todo el sistema, donde se va a absorber, se va a comprimir, se va a explotar, después se va a expandir, después va a entrar el calor, ya vamos a ver con más detalle. Eso es posible hacerlo con aire. ¿Qué es lo que quiero decir con esto y cómo puedo agregar esto? En termodinámica siempre van a ver la parte ideal, siempre van a ver, digamos, estados ideales, ciclos ideales, transformaciones ideales, y en ciclo vamos a ver que hay una transformación ideal, pero todos estos tienen que estar de alguna forma, digamos, como una extrapolación de algo real. Les explico con más detalle y después lo vamos a ir, les explico rápidamente y lo explico con más detalle. Por ejemplo, yo digo que en un ciclo de Otto, lo primero que va a haber, si lo considero ideal, va a ser una compresión adiabática. ¿Sí? Lo primero, una compresión adiabática. Entonces uno dice, se pregunta, ¿por qué adiabática? ¿Cómo es posible que sea, digamos, adiabática, después esto sea volumen constante, otra adiabática y otra volumen constante? Les repito, yo lo digo, siempre las transformaciones ideales tienen que ser algo extrapolado de una transformación real, si no, no puede ser. O sea que esta transformación ideal adiabática y esta transformación isocórica deben responder a algo. Yo digo entonces, por ejemplo, un motor que tiene revoluciones de 2200, 2500, 3000 revoluciones por minuto, ustedes se dan cuenta en cuánto tiempo demora en pasar del estado 1 al estado 2 en esta etapa de compresión. Casi nada. Casi nada. Entonces, lo que yo pienso, extrapolando, digo, que es tan poco el tiempo que pasa del estado 1 al estado 2 que no hay tiempo para que se genere pérdida de calor. ¿Vale? Entonces, en esa condición de que es muy poco el tiempo y no hay tiempo de que el calor salga, digo que esto es una transformación adiabática, idealmente. ¿Está? ¿Entendió? Pero lo digo porque en la realidad sucede eso. Exactamente. O sea, de la realidad yo lo tengo que extrapolar a la idealidad. Pero siempre tiene que haber una, digamos, una base real. No lo puedo hacer de otra forma. ¿Vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, en termodinámica van a ver, digamos, inclusive, hago una pequeña acotación, en termodinámica por ahí no vemos gases perfectos. Porque gases perfectos surge, no tampoco es un error tan grave, pero gases perfectos surge de la ley de Boyle-Mariotte, Charles Gay-Lussac, y viene y plantea una ecuación de gas perfecto. Pero ¿qué pasa? El gas perfecto de esa forma definida proviene de la teoría cinética de los gases. ¿Está bien? Digamos, los choques son perfectamente elásticos, los volúmenes, digamos, no tienen nada que ver con el volumen total, no hay atracción y repulsión, esa es teoría cinética de los gases. A partir de ahí hay una ecuación P por B igual a la T. Pero ustedes han visto que cuando veíamos Van der Waals, ¿se acuerdan? Teníamos en un eje la presión y aquí tenían P por B sobre T y definían esta parte como isotermas de temperatura constante hasta un valor de P práctico, P1. Decían, extrapolo estos valores y logro llegar a un valor que es constante y a esto lo defino R. Acá también parto de la realidad, extrapolo, porque P0 no lo puedo medir, y a partir de aquí defino mi gas real, ideal, desde un gas real. ¿Está bien? O sea, siempre, en termodinámica, ¿no es cierto?, vamos a extrapolar desde la realidad hacia la idealidad. Caso, digamos, de los gases reales y los gases ideales, que provienen de la práctica, en cambio el gas perfecto proviene de la teoría. Una pequeña diferenciación que se hace. Gas perfecto, entonces, teoría cinética de los gases, gas ideales proviene de la extrapolación de la parte real. Vamos a este caso, entonces. Ya viendo el ciclo de Otto, que va a estar compuesto de una adiabática de compresión, aquí una isocórica, otra adiabática, y aquí otra isocórica. ¿Sí? Este va a ser el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. El modo de circulación va de esta forma. Y
de esta forma y de esta forma. O sea, tiene ese sentido de circulación. La primera pregunta que nos hacemos entonces, siguiendo con aquella explicación, ¿por qué es adiabática? Es adiabática porque si consideramos realmente de que un motor tiene 2200, 2500, 3000 revoluciones por minuto, se imaginan que la etapa esta, desde el estado 1, desde el punto 1 al punto 2, es muy poco el tiempo que demora. Entonces yo supongo que en ese tiempo no es tiempo suficiente para que haya transferencia de calor del sistema al medio o del medio al sistema. Entonces digo, ¿cuál es la transformación que me asegura de que no va a haber en ese pequeño tiempo transferencia de calor? Y la adiabática. ¿Está bien? La adiabática. Por eso es idealmente la adiabática. Después, en la isocórica, donde yo, por ejemplo, aquí debo entregar el cubo. ¿Sí? Aquí debo entregar el cubo para complementar esto que no debe cambiar. Esto debe seguir siendo siempre lo mismo. Idealmente, digamos, decimos esto es isocórica. Esto lo planteamos como isocórica. Que lo plantean todos los textos isocóricos. Por allí no explican, no todos, por supuesto, no explican bien de por qué es isocórica. Digamos, la idea que se tiene de por qué es isocórica, que la entrega de calor es muy rápida. Por lo tanto, no hay tiempo, se hace instantánea. Instantáneamente se hace de 2 a 3 donde se recibe el calor. Cosa que sabemos que no es cierto, porque hay un tiempo de combustible. Lo vamos a ver luego cuando veamos ciclos reales. O sea, el tiempo de combustible modifica esta isocórica, sino que lo hace de otra forma. Pero yo aquí digo, Q1 lo entrego en un tiempo infinitamente pequeño, por lo tanto digo que es isocórica. Por utilizar el mismo razonamiento recién. Exactamente, el mismo razonamiento. O sea, la realidad extrapolada hacia media vida. Lo mismo entonces del punto 3 al punto 4 y del 4 a 1, porque aquí necesariamente debo entregar el Q2. ¿Vale? Ustedes saben que un ciclo de Otto, que ya lo han visto muchas veces seguramente en otras, está como es un pistón, ¿no es cierto? Un motor que se mueve, digamos, donde se genera una chispa. Vamos a ver con un poco más de detalle cuando veamos ciclo real. O sea que a partir de allí, en ese movimiento que tiene, se logra en definitiva obtener el trabajo que, dividido por el tiempo, es la potencia que necesito una vez que el motor. Siempre siguiendo con esto. Entonces, en este cambio del 3 al 4, y hay una expansión, también es adiabática. Lo mismo que del 4 a 1, donde hay la entrega de calor, también es isocórica. Ahora, la pregunta que se hace en este caso, digamos, ¿qué ocurre cuando ahora yo lo quiero hacer real? Si este es un ciclo ideal, donde el fluido que va a circular es aire, que va a estar sometido a compresión, a una transformación volumen constante, otra expansión y otra entrega de calor constante, evidentemente el fluido es el aire. La primera condición del ciclo ideal, el aire. Y el aire, como no se modifica, evidentemente es el mismo. ¿Qué ocurre? Si yo le dijera cómo calcula Q1 y cómo calcula Q2, y lo hacen a través de un calor específico constante. Nada más. ¿Sí? O sea, esto Q1 va a ser igual a C sub E por el delta por diferencial de T, y Q2 va a ser igual a C sub E por el diferencial de T, por las temperaturas que corresponden. Y esto aplicado al rendimiento, que es el rendimiento clásico, que es 1 menos Q2 sobre Q1, comparativamente siempre va a ser menor a 1 menos T2 sobre T1, que es el rendimiento de Carnot. Allí ven la diferencia en definitiva de poder decir hasta dónde yo puedo llegar con el rendimiento, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar este rendimiento sin lograr alcanzar el rendimiento ideal. Pregunta del rendimiento ideal, por ejemplo, yo le dijera, ¿cómo hago para mejorar? Que lo vamos a ver luego, digamos, cómo ingresa en la parte real. ¿Cuál sería la forma de obtener un mejor rendimiento en este ideal, en este Carnot? Lo que hay que hacer es disminuir esto, ¿cierto? Hacerlo más chico su tren. Mientras más chico es, mejor es. ¿Está? Lo que significa entonces, o yo puedo subir T1, o yo puedo bajar T2. Con esas dos condiciones logro que el rendimiento mejore.
ideal. Lo puedo hacer hasta el infinito. Puedo bajar T2 hasta donde se me ocurra. Puedo subir T1 hasta donde se me ocurra, idealmente. Pero en la práctica no es tan fácil hacerlo. ¿Hasta dónde puedo subir T1, por ejemplo? Vamos haciendo las comparaciones ideales y reales. T1 puedo subir hasta donde me aguantan los materiales. No más que eso. ¿Sí? O sea, T1 tiene un límite por arriba mecánico, físico, que me impide que yo suba hasta donde yo quiera. Y T2, digamos en definitiva, T2 es la temperatura de la fuente. No es la temperatura de salida de los gases. Es la temperatura de la fuente. Aquí dice clarito, fuente 2, T2. Y la fuente 2 es el aire ambiente, la atmósfera. Por lo tanto, no puedo modificar la temperatura de la atmósfera y bajar T2 hasta donde se me ocurre. Idealmente lo puedo hacer, realmente no lo puedo hacer. O sea, la limitación teórica, la expresión teórica es una forma, la limitación práctica es otra. ¿Se vio esto? ¿Se entendió? ¿Por qué? Sí, que sería casi fijo, ¿no? Es casi fijo. Casi fijo. ¿Sí? Los que saben, los que conocen vehículos y tienen vehículos y saben más o menos. ¿Cuál es la temperatura de salida, por ejemplo? Que se preguntan eso. ¿Cuál es la temperatura de salida de los gases? De los gases de la combustión. ¿Cuál es? ¿Dónde comienza a funcionar el termostato? 70 grados, 75 grados. Cuando pasa la temperatura comienza a funcionar el ventilador. Entonces la temperatura es no más que eso, porque si no se quema la punta, se quema la mecánica. Entonces la temperatura de salida es esa. Otra pregunta, ¿cuál es Q2 en un vehículo? ¿Dónde está Q2? Voy muy rápido. No, pero no es que pregunten, lo deben saber. Porque Q2 es una... ¿Dónde? Sí, señor, en el bloque. En el agua, por algo está el agua. Y en los gases de la combustión. Entonces yo digo, en el calle de escape sale la caliente, ¿cierto? Q. Toco el bloque, caliente, Q. Y toco el agua, caliente, Q. Entonces este Q2 en un motor real está dividido en varias cosas. Entonces yo digo, si yo lo dejo que la temperatura suba hasta donde se le ocurra, evidentemente se van a quemar todos los cables, los plásticos y todo. Por eso digo que el termostato a los 70-75 grados comienza a funcionar, comienza a andar de tal forma de bajar la temperatura. ¿A quién? Al agua, que es la que sale por todo el circuito. ¿Está? ¿O no? Sí, es mecánico. ¿Solo podemos ver el motor del auto? ¿Cómo? Si solo se ve el motor del auto. No, es que no son ciclocarnes del agua. Perdón, No, en todos lados. Todos los motores, digamos, que tienen chispas. en una turbina también tendríamos... No, es otra cosa. No. Ojo, ya llegamos. Entonces, decimos, lo van a diferenciar. Ahora vamos, lo van a diferenciar, digamos. Es bueno saberlo. Motores de combustión interna y motores de combustión externa. ¿Verdad? Esto es un motor de combustión interna. Y un motor de combustión externa es una caldera. Una caldera es un motor de combustión externa. ¿Cuál es mejor? Que se siempre todo pregunta, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Dos cosas. Y además, la pregunta que uno puede hacer, y ahí está la respuesta. ¿Por qué se han desarrollado mucho más los motores de combustión interna que los de combustión externa? Porque alguna explicación tiene que haber. Los fabricantes no son, digamos, saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para vender. Porque este motor, Otto, vamos a ver el diésel también, ha evolucionado mucho más que un motor de combustión externa. ¿Cuál es el externo? Digámoslo así, una caldera. Claro, el viejo tren. Donde yo tengo ahí en el motor de combustión externa, fíjense, yo tengo un circuito por donde circula un fluido, ¿sí? Y yo lo caliento desde acá con un calor a este circuito. Entonces esto lo voy haciendo, transformando el cambio de fase, que lo van a ver en el próximo tema, cambia de fase, entonces después lo aprovecho el vapor.
¿Cuál es el problema de esto y por qué evolución evita la respuesta a la pregunta del casino? Primero tengo la interfaz, ¿verdad? Porque tengo que vencer la interfaz. Segundo, no puedo mantener una temperatura constante alta porque no tengo material que me aguante. Además, sigo insistiendo con esta grafiquita que no hay que perderla de vista. Siempre, digamos, en este caso, la fuente es externa. La fuente 1 está afuera. Debo atravesar esta materia, es decir, el caño que está allí, y a su vez que el caño me aguante. Afuera. En cambio, en estos motores de combustible interno, que es un cilindro nada más, un cilindro, aquí lo hago para las jóvenes que por ahí no saben, pero de todas formas es un cilindro, ¿no es cierto? Aquí hay un pistón, aquí hay una entrada y una salida, aquí hay un pistón donde recibe, que produce el calor Q1, esto se mueve, llega hasta acá, donde aquí sale, vuelve para acá y entrega por acá los gases de la combustión. ¿Sí? Y acá entra, digamos, el aire más el combustible. ¿Sí? Ya lo explicamos de vuelta, pero lo vamos viendo. ¿Cuál es la diferencia? En esto decíamos que la fuente 2, la fuente 1, se encuentra fuera. Se encuentra fuera del sistema. En cambio acá, en este motor, la fuente 1 se encuentra dentro del sistema. O sea, el sistema estoy diciendo, esto es lo que se va a mover, este es el fluido que se va a mover, el fluido que se va a expandir, el fluido que se va a comprimir. La fuente 1 es esta que está acá. O sea, no hay interfase entre el calor y el fluido que se va a mover. Acá está dentro. Entonces, por mucho más compacto, mucho más fácil, mucho más liviano. Entonces, la pregunta siguiente que se hace es: ¿cuál es la fuente? Y ahí surgen todas las preguntas necesarias, todas las respuestas necesarias que ustedes pueden imaginar. La batería, otro dice la chispa del aire, otro dice, ¿qué dice? La chispa, el aire, el otro dice la... Bueno, no sé, cualquier cosa. Quiero buscarle. El combustible, el poder calorífico del combustible. Entonces sería el aire con el combustible, si tuviéramos Bien, el combustible. el aire para que el combustible tiene que tener aire. La energía química que produce la reacción química aire más combustible me da CO2 y vapor de agua más el poder calorífico del combustible. Esa es la fuente 1. Esa es la fuente que provee la energía. O caliente, ¿no es calor? 1, ¿está bien? La fuente 1 La fuente 1, ¿no es cierto? La fuente 1, que es el Q1, que me entrega la fuente, es el poder calorífico. Reacciona químicamente, se produce la combustión y esa provee el Q1. ¿Está bien? Ese provee el Q1. Entonces, la fuente 1 se encuentra en contacto exactamente con el motor, o sea que el que va a producir el movimiento dentro del pistón y se va a producir el movimiento en la vela, está acá. Entonces, ese poder calorífico es lo que me va a dar la potencia necesaria que me elegir. Entonces digo, bueno, si le echo nafta común, le echo nafta super, nafta de avión, le echo gas, evidentemente esto es lo que se va a modificar. ¿Está? Porque no pregunte, por favor pregunte, porque no es que no estemos libres, están todos libres, por eso no es tanto ver el ciclo, la compresión, la figurita que lo van a encontrar desde el García, en todo, no hay problema. Pero estas cositas pequeñas que hacen al concepto, por ahí es lo que quiero transmitir. Sí, pregunta. Ahí dijo que la fuente 1 es el combustible con el aire o el combustible. El poder calorífico de la reacción química de combustible más aire. ¿Sí? El poder calorífico de la reacción química de combustible con aire. Que me da CO2 más vapor de agua más el poder calorífico. El delta Q. ¿Y cuál sería el foco frío entonces? ¿El agua? No. ¿Refrigerante? El aire, El aire ambiente. ¿Por qué? Porque es lo que sale por el aire. ¿Sí? O sea, eso no lo puedo modificar. Ahora, ¿qué ventaja tengo con esto? Sí, pregunta. Eso dice una de combustión interna, pero si tuviéramos una combustión externa que trabajara con el mismo combustible con una combustión interna, podríamos hacer la fuente de la misma. No está adentro, la fuente está afuera. Sí, la fuente está afuera.
es la misma, pero está afuera. Y ojo, que yo aquí como tengo una temperatura constante alta, el material me tiene que soportar. En cambio acá, en este motor no. ¿Por qué? Porque tengo refrigeración en todo el ciclo, en todo el cilindro. ¿Sí? Entonces yo puedo dar picos de temperatura y rápidamente refrigerar con el agua. O sea, el agua es a presión. Entonces la bomba de agua, dicen los mecánicos. La bomba de agua definitiva que es la que se rompe habitualmente o se llena, digamos, de sarro por el agua, que no le echamos agua destilada. Entonces esa bomba se llena de sarro y se tapa, entonces se quema. Y ahí se funde el motor, porque si no logro que el agua de refrigeración pase dentro del cilindro, evidentemente se va a calentar demasiado, la temperatura va a estar alta por mucho tiempo y se quema. En cambio acá, vuelvo a decir, la temperatura se mantiene constante, pero no muy alta, porque depende del material que tenga acá. Si es cobre, si es acero, lo que fuera. En cambio acá no, los picos son muy pequeños. Y entonces eso me permite que la refrigeración sea eficiente. Porque ojo, antes que me olvide, esto son isotermas, no se olvide. ¿Sí? Las adiabáticas siempre cortan la isoterma. Teorema de Poincaré. ¿Está bien? Entonces, estas son isotermas, la temperatura crece para allá. Entonces, si esta es la etapa de compresión, se va calentando y se calienta mucho más hasta arriba. Pero es un pico nada más. Lo enfrío y listo. ¿Alcanza mayores temperaturas? Sí, señorita. Pero muy pequeños tiempos. Claro. En cambio aquí no. Acá se mantiene la temperatura durante todo el tiempo porque esta etapa es donde se está produciendo la vaporización del fluido. ¿Sí? Entonces, recapitulando, digamos, haciendo un resumen de todo esto como para que les quede, y así, si hay alguna pregunta ahí, me lo plantean. Ciclo de Carnot, entonces, ciclo ideal de máximo rendimiento, donde el rendimiento puede ser expresado en función de las temperaturas. Si queremos aplicar en la misma expresión del ciclo de Carnot las temperaturas, podemos ver si aplicamos a un ciclo reversible qué es los límites que tiene la temperatura si la aplicáramos a un motor real. Y vemos que T2 y T1 tienen sus límites. T2 porque es la temperatura de la fuente y T1 porque lo máximo que puedo alcanzar quemando combustible. Entonces está limitado realmente. Siempre va a ser mayor que el rendimiento de un motor, porque eso es cierto, el real menor que el ideal, siempre, es menor que el ideal. Entonces, bajo esa condición de poder aprovechar el calor para obtener trabajo, alguien ideó lo que se llama un ciclo de Otto. El ciclo de Otto pues, puede ser ideal y puede ser real, puede ser con aire y puede ser con combustible más aire. El ciclo de aire lo hago, me lo permito hacer, me estoy autorizado a hacer aire porque son muchas más cantidades de aire con respecto al combustible, 14 veces más por lo menos. Entonces, como el fluido es mucho más que el combustible, evidentemente yo puedo decir que el ciclo que circula, el fluido que circula es aire, y no me equivoco mucho. En definitiva, este ciclo que funciona con aire, digamos, va a tener la etapa de compresión isocórica, expansión, después la entrega isocórica del calor que para complementar el segundo principio de la termodinámica. Esto, cuando hay aire más combustible, digamos, pasa a ser un ciclo real. ¿Por qué? En definitiva, ¿por qué son adiabáticas y por qué son isocóricas? Decíamos que son adiabáticas porque si lo comparamos, extrapolando desde el punto de vista real, decimos que el tiempo que demora en esta etapa de compresión es muy pequeño, por lo tanto no hay tiempo de transferencia de calor. Si no hay tiempo de transferencia de energía calórica o la que fuera, puedo decir que es adiabática. En un estado ideal digo que esto es isocórica porque el tiempo de combustión, la reacción química que se produce entre el aire y el combustible es instantáneo. Al ser instantáneo, donde se produce la entrega de Q, esto es isocórico. O sea, extrapolo de vuelta. Y la etapa de expansión también es muy rápida porque es el tiempo que demora en ir y volver un pistón. Igual que esta etapa isocórica, cuando la entrego todo rápidamente hacia la salida de los gases. Las fuentes, entonces, en un caso cuando era ciclo Otto, decíamos que la fuente se encuentra dentro del sistema fluido. Dentro del sistema fluido porque, en definitiva, y esto le dio lugar a que los motores
tengan mejores rendimientos, sean más livianos, comparativamente con uno de combustión externa. Sin embargo, esto se sigue usando para grandes potencias de máquina, ¿sí? Se sigue usando la caldera. Pero para motores pequeños se utiliza lo que se llama ciclo Otto, donde el ciclo Otto entonces va a estar expresado por el Q1 que le entrega el combustible con el aire y el Q2 que va a estar formado por los gases de la combustión, más el calor que pierde el bloque, más el calor que saca el radiador. Eso es Q2. Ahora, en esa cantidad de calor que pierde, evidentemente, esa cantidad de calor que pierde, el límite a donde puedo llegar es justamente el T2, más la mínima temperatura que puede tener en definitiva el ambiente donde va la fuente de calor. Este Q2 puede ser distinto, por ejemplo, los materiales, como decíamos antes, un termostato de un auto común, 70-75 grados comienza a funcionar, porque si no se quema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante en un ciclo? La bomba de agua, por ejemplo, y que el termostato funcione. La bomba de agua, en definitiva, para que caliente, para que saque el calor de la culata del motor, de los cilindros del motor, y lo lleva alrededor donde se entrega el calor. Y ahí funciona el ventilador. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que hace un ciclo Otto. O sea, el ciclo Otto así ideal, mezclado con la parte real, como para que se vea de dónde surge una idealidad desde la realidad, es esto que estamos viendo ahora. Esto. Acá, fíjense, aumenta la temperatura. Pero la temperatura que yo puedo tener es mucho más alta que este de combustión externa, porque los picos de temperatura son muy pequeños. O sea, pega el pico y sale, ¿no? Rápidamente sale. O sea, fíjense, el tiempo es prácticamente muy pequeño, entonces el agua puede funcionar, puede enfriar, puede sacar el calor que necesito para complementar, digamos, este Q2. Eso es el ciclo, digamos, de Otto. ¿Está? Sintéticamente todo. Aquí, por más que quisiéramos, ¿para qué lo vamos a refrigerar si la base es No, claro. Este no, porque me interesa pasar del líquido al vapor. Bueno, pero ahí, al ser tan alta la velocidad de evolución, supongo, será que como que constante la temperatura. No, porque las compresiones aumentan la temperatura, si es una compresión adiabática, estos son isotermas. Ojo, la adiabática siempre corta el isotermo. No se olviden de eso, porque eso lo aplican en todos lados. ¿Dudas? Preguntas. ¿Por qué no, por favor? Así, sí, pregunta, disculpa. Sí, sí. Lo que pasa es que si no tengo calor, el aire no me da calor. El aire no me da Q1. El aire no entrega Q1. Tiene que tener un combustible que me entregue el Q1. O sea que sería en definitiva el combustible más el oxígeno 2, que me da CO2, más el agua en forma de vapor, más o menos el delta Q. Ese delta Q es el Q1 que estoy considerando allí. ¿Está? En el proceso de 1 a 2, la entropía del fluido permanece constante. Sí, claro, ideal. Lo que pasa es que en la realidad no es adiabático. Estamos diciendo que pongo calor, pongo agua para que saque el calor, evidentemente no es adiabático en esa parte. ¿Está bien? No es adiabático. Nos adelantamos. Si no es adiabático, ¿qué es? ¿Ya han visto transformaciones? Politrópica. Politrópica. Y acuérdense que la politrópica, cuando vieron transformaciones, no sé si lo vimos, ¿no? Transformaciones, que es tan simple ver transformaciones, depende del exponente que tenga para ver cuál es la pendiente que tiene. ¿Cierto? Chicos, ya después se comenta, así lo escuchan todos. O sea, depende del exponente que tenga para saber qué pendiente tenga. Si es exponente 1 es isotermo. Si es exponente 1,4 es un aire. C sub P sobre C sub B. A ver, veo que algunos hablan.
la expresión, de vuelta, la expresión de una adiabática, de una isoterma, puede decir que es esta, P por B igual constante, donde este es el exponente 1. ¿Está bien? En cambio, una transformación adiabática es P por B a la K, igual constante, donde K es la relación de C sub P sobre C sub B. Preguntas de examen. ¿Cuánto vale K? C sub P sobre C. ¿Cuánto vale? Depende de la total. Depende del fluido. Sí, señor. Si es ahí, 1,4. O sea, esto, al ser 1,4, es cierto. ¿Cómo es la pendiente de la adiabática con respecto a la isoterma? Entonces, cuando uno pregunta por qué la adiabática corta la isoterma, es porque tiene mayor pendiente. Porque el exponente vale 1,4 si está sobre ahí. Y además siempre es mayor que 1. C sub P siempre es mayor que C sub B. Si no aparece la relación de Mayer, C sub P menos C sub B igual a R nunca puede ser negativo. ¿Se dan cuenta? Nunca puede ser 0. Entonces esa relación de la diferencia C sub P menos C sub B igual a R debe ser positiva. Entonces C sub P siempre es mayor que C sub B. Entonces por lo tanto K siempre es mayor que 1. Si K es mayor que 1, si es mayor que 1 es siempre mayor que la isoterma. Si es mayor que la isoterma siempre lo corta. Todo es junto, todo es igual. Veíamos entonces, decíamos que no es adiabática sino es politrópica. Y la politrópica puede pasar de 0 hasta infinito, el valor del exponente. Si no es politrópica va a tener esta expresión, que es P por B a la M igual constante. Donde M puede ser 0, puede ser infinito. Todas las transformaciones ingresan dentro de la politrópica. Todas. Si es 0, ¿qué transformación se trata? Isobárica. ¿Sí? Así como eso todo. Todo isobárica, isocórica, todo. Entonces, cuando decimos que esta transformación no es en realidad adiabática, sino que es politrópica, significa que el exponente es distinto del 1,4. Al ser distinto, es tan distinto que esto va a tener un valor que tiene otro valor. O sea que esta transformación tiene un exponente distinto del 1,4 y esto tiene un exponente distinto del 1,4. Por lo tanto, eso coopera también al área, que es lo que me da el trabajo del circuito, del fluido. ¿Ah? No. Pregunten, si no, volvemos a explicar. Insisto, son preguntas que el examen son los que, cuando ustedes arrancan con todo el ciclo, comienzan el punto 1, el punto 2, uno lo para con estas cosas y por ahí se complica, por eso quiero darle esto. ¿Sí? ¿Qué más? ¿No hay más? Puedo preguntar lo que sea, entonces ahora el examen. ¿Qué no preguntaría? ¿Qué preguntaría? Sí. No, al revés. Al revés. C sub P, con la relación de Mayer, acuérdate que C sub P es igual a R. Al ser R positivo, esto siempre es mayor que esto. Entonces, en la relación siempre es mayor que 1. Al revés. Al revés. Sí. Y termodinámicamente C sub P, ¿por qué es más grande C sub P? Porque las transformaciones, eso habría que ver las curvas, ¿no es cierto? Están las curvas del capítulo 6. Sí. Las curvas, digamos, el crecimiento del calor específico, como se trata de presión constante, las pendientes son distintas de la pendiente que tiene el volumen constante en un diagrama TS, por si se lo ve bien. De las pendientes, de las curvas, construcción de las curvas son distintas en T y en B. Eso, digamos, lo podemos ver otro día con más detalle, así no nos perdemos. Pero tiene que ver con la pendiente que tiene cada uno de ellos. Por eso se dice, ¿qué más? ¿Qué preguntaría yo? Siempre sale. Siempre surge. Aunque puede, Ahora veamos
el real, ahí vamos a hacer más preguntas. ¿Sí? Hasta ahora ideal, ¿eh? Hasta ahora ideal, comparativamente con el real, pero vamos a ver qué ocurre cuando se trata de un ciclo real. ¿Está bien? O sea, este dibujo, pero real. El diagrama PB, donde repito el ciclo ideal que va a estar formado entonces por esto y esto. Desde ya decimos que el trabajo obtenido por un ciclo real siempre es menor que el trabajo obtenido por un ciclo ideal. Si este es el área de un ciclo ideal, evidentemente el área del trabajo provisto por un ciclo real va a ser menor. ¿Está bien? Explico de vuelta. El área, digamos, el rendimiento de un ciclo real siempre es menor que el rendimiento de un ciclo ideal. En este caso, como estamos juzgando el área que me entrega un ciclo ideal, cuando se trata de ciclo real, el área tiene que ser menor. Por lo tanto, el área de un ciclo real, que es el trabajo obtenido por el circuito, tiene que estar inscrito dentro de ese otro, si no, no puede ser. O sea que el ciclo real, el área tiene que ser menor que esto. ¿Sí? Desde ya, menor que esto, sí o sí. ¿Qué problema hay, digamos? Ahora vamos a la realidad. ¿Qué problema hay si yo recién comienzo la explosión acá para entregar el Q1, este es el Q1, y aquí hago esto para entregar el Q2? ¿Qué problema tengo? Una de las variables importantes que tiene el ciclo real es la relación de compresión. O sea, la relación de compresión va a ser T1, T2, va a ser, la relación va a ser igual a B1 sobre B2. ¿Sí? Para ver que cuando ustedes estudien, digamos, los rendimientos, van a ver cómo se mete este de relación de compresión. O sea, para comprimir, evidentemente, el volumen B1 mayor que B2 se hace. La diferencia básica que tiene esto, que es la relación de compresión, R, está en el orden de 8 a 10. De 8 a 10, la relación de compresión. Ciclo 8. Decía también... Sí. 8 días, ¿real o real? Real. Si se fijan ustedes en el manual de los vehículos, dice relación de combustión, por ejemplo, esos 128 que habían antes, creo, picadores, como dicen los chicos, y el 10. Entonces usted ponía la primera y pegaba un salto, ¿se acuerdan? Ahora no existe el metal. Eso que habían antes y ahora hay, también algunos que pegan un pique y dicen no sé cuánto. Son relaciones de compresión alta. Por eso, nada más. Entonces, decíamos antes que esto va cortando isotérmico. ¿Sí? Esto va cortando isotérmico, algo así. Nada menos. Va cortando isotérmico porque esa es la función definitiva de la transformación adiabática. Si yo tengo combustible y tengo aire, que es lo que acaba de ingresar ahora, combustible más aire. Combustible más aire. Entonces, si va a ingresar combustible más aire y está la temperatura cambiando, subiendo, ¿cuál es el peligro que puede ocurrir? El que se autoinflame. Entonces, para que se autoinflame, en definitiva, ¿no es cierto? Evidentemente, como tiene la temperatura suficiente para que se autoinflame, puede ocurrir que inflame antes que llegue al punto 2. Tranquilamente, si llega al punto 2 se inflama. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en definitiva? De que cuando el cilindro todavía no llegó, ya comienza a golpear el queriendo bajar. Por lo tanto, está bien. Entonces, evidentemente, si yo tengo acá, digamos, que debido al cambio de temperatura, en este punto se produce en definitiva la autoinflamación. Cuando llega arriba, entonces, antes que yo le dé la chispa, ya comienza a golpear y bajar.
¿Qué es lo que dicen los mecánicos? Está fuera de punto. ¿Sí? Fuera de punto significa, digamos, que comienza a cascabelear. ¿Qué es que se le hace el motor? Porque queriendo bajar y quiere subir. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es poner a punto el motor de tal forma que la chispa se encienda justo cuando la temperatura es la adecuada para que no provoque ese cascabeleo, ese golpeteo. Entonces, esto comienza acá. Ahí comienza. Supongamos. A partir de ahí, que aquí comienza la combustión, porque debemos saber que la combustión en definitiva tiene un tiempo de reacción química, como toda reacción química. La reacción química, ¿cuál es? Se produce por puntos, en centro, y se va difundiendo por esferas. Entonces no es una masa que se mueve, no, sino que hay un punto que se va desplazando y se ve la reacción química. Ojo, no es que se explote todo, ¿sí? Se explote todo, sino, ahora como puede ocurrir con un combustible líquido. ¿Cuándo va a ser mejor la explosión? Si está mucho más vaporizada. Por eso el carburador. Luego lo que hace es llevar a niebla. Entonces tengo muchas pequeñas gotas de combustible rodeadas por aire y la combustión se inicia por muchos puntos. En cambio, si fuera gas, acuérdense que es molécula a molécula. Por lo tanto, la combustión es mucho más efectiva que si fuera combustible. Sí. No, pero si la función se cumple los inyectores. Sí. No, inyectores 10. Esto es, digamos, chispa. Ya lo vemos, ya lo vemos. Entonces, o sea que mientras más fina dividido esté el combustible, mejor es la reacción química. Sí, también tiene, sí, pero digamos, son los 16 válvulas que vienen ahora. Sí, no, pero digamos lo más común. ¿Sí? Entonces, si es gas, evidentemente, como la relación de aire-combustible es 1 a 1, prácticamente entonces se combustiona mucho más rápido. Ahí se actúa como un freno. ¿Cuál es el problema del gas, por ejemplo? De que la temperatura es muy alta. Como es mejor la combustión, la temperatura que se produce como consecuencia de esa explosión sube mucho. Por eso se queman las válvulas, por eso se queman los cilindros, por eso se quema un montón de cosas. Al cabo del tiempo, con los motores nuevos, porque eso son de pared poca, muy poca pared tiene cilindro. En cambio, el auto viejo, como otro aviante que tenía semejante masa, no tiene problema. ¿Sí? Y siguen, usted no. Pero de todas formas, digamos, ya le pregunto a su compañero después. Entonces, en un auto viejo que tiene grandes masas, no puedo poner tranquilamente gas, porque no va a sufrir tanto como un auto nuevo. Entonces, bueno, el combustible que ingresa acá, la nafta, que ingresa acá, evidentemente se va a producir al principio la reacción química en este punto. Depende del tipo de combustible. Si es nafta común, que ya no hay, nafta azufre o la otra que surge, va a ver dónde lo pongo a punto. Entonces a partir de aquí se produce la combustión y hace esto. Sí, pregunta. Ese punto 2 No, el punto 2 era esta. Este es el punto, digamos, el punto de inflamación. ese el auto. Sí, sí, no, estamos botando el otro. Estamos en otro. Ya vamos a ver que... El que usted refiere al punto de autoinflamación, se da cuenta de que el combustible mismo se inflama solo antes de que salga la chispa. Exacto. Por la temperatura que está subiendo. Claro, entonces la chispa lo que hace es ponerla arte. Claro. O regular, digamos, depende del combustible de tu punto. Claro, es como... Pero ahí no tiene el punto de autoinflamación después. Claro, si lo tengo bien regulado el punto de inflamación, va a estar justo donde tiene que estar con la presión y la temperatura necesaria, donde agrego la chispa. Si agrego la chispa, justo cuando está en el límite. Por eso, digamos, ponerlo a punto significa, digamos, ver dónde está el momento exacto que llegó a ese estado de compresión y ahí pongo la chispa. Y si hay una autoinflamación, ¿para qué le ponemos la chispa? No, que la autoinflamación es aleatoria, es caótica. Entonces no tiene control. Si por ejemplo, si comenzó acá, no está a punto, si comenzó acá la inflamación, ya aumenta la presión y
¿Y qué pasa? La presión golpea hacia el pistón cuando quiere, uno está subiendo y el otro lo quiere hacer bajar. Por eso el golpeteo. ¿Sí? Entonces llegamos acá. O sea, aquí comienza la combustión. Evidentemente no va a ser este pico, sino que también va a ser una cosa así y va a poner así. Y esto sería el ciclo real. O sea, tampoco acá va a ser una apertura instantánea donde salen todos los gases. No. Antes se abre la válvula de salida y comienza a salir los gases para poder volver a comenzar el ciclo. Por ejemplo, digo entonces, viene que ingresa aire más combustible. La pregunta es, ¿a qué temperatura ingresa aire más combustible? 20 grados. Temperatura ambiente. ¿A qué temperatura comienza el punto 1? No. 100 es una isoterma. Más alta. ¿Cuánto? ¿Dónde funciona el termostato? 70 grados, 75 grados. ¿Está bien? Sí, o sea, el motor debe funcionar a 75 grados cuando ingresa todo eso, después sube. Pero este punto debe ser coincidente cuando el ventilador está funcionando. 70, 75 grados, no más que eso. Y aquí comienza la etapa de compresión y la etapa de función. ¿Sí? ¿Cómo no? O sea, pregunta de examen, dice, bueno, comienzan los ciclos, hacen bien bonitos de esta parte, la pregunta clásica. Porque como no, los textos no están trazadas las isotermas, entonces por ahí no lo pueden ver los chicos cuando estudian. Pero la pregunta es, ¿cuándo comienza esto que está acá? ¿Cuándo comienza? ¿Qué temperatura es el ingreso del aire más el combustible? El ambiente. Se ingresó el aire con la temperatura que toma en el carburador, ingresa el aire, se calienta un poco, pero el ingreso es 20 grados, no más. Pero ¿por qué se calienta? Porque la biela, o sea, No, porque el motor está caliente. No, porque el motor está caliente. El motor está a 70 grados, 75 grados. Llegó hasta este punto a 70 grados, porque fíjate que está atravesando, se abre la válvula, chupa, digamos, se aspira el aire, pero la temperatura ya subió, porque la isoterma tiene esta forma, esta es la forma del isoterma. Y van creciendo para allá. Entonces, si aquí estaba 20, aquí está 70. Pero más por lo menos. No pido que digan que sean 70, sino que subió de temperatura como consecuencia de que el motor está más caliente. Entonces llegó a este punto 1 y recién comienza la etapa de compresión y de expansión para poder dar el trabajo necesario en el eje. O sea que, de vuelta, decíamos que esto ya no es adiabática, sino es politrópica. Y la pendiente va a ser diferente. Decimos que la etapa de compresión es 1,35 y en la etapa de expansión es 1,56. El exponente, el M. El M. ¿Sí? Esto vale eso. Significa que no son paralelas. ¿Verdad? Y tienen distintas pendientes, no son paralelas. ¿Cómo es eso? O sea, decíamos hace un rato de que ya no es la adiabática, ya no es adiabática, sino que es politrópica. Y el exponente que teníamos cuando decíamos adiabática era 1,4 si era aire. Cuando es un ciclo real, ya el M de la compresión, esto es compresión, vale 1,35 más o menos que el 1,4. Y la etapa de expansión, esta, vale 1,56. Por lo tanto, cuando construyan, quieran dar su examen, tengan en cuenta que se va a preguntar, ¿y si estas son paralelas o no son paralelas? No son paralelas. Justamente porque el exponente es distinto. Si el exponente es distinto, la pendiente que tiene también es distinta. ¿No es cierto? Entonces, eso también va haciendo, fíjense, con las pendientes distintas, esto va haciendo también a la forma del área que me representa el trabajo que tiene ese motor. ¿Está? ¿Qué importa acá entonces? ¿Cuál es Yo digo entonces, bueno, calculemos cuánto vale Q. Decimos Q y se trata del ciclo ideal, era C sub B por el delta T. Igual, constante.
porque es todo aire. Ahora, si es aire más combustible, ¿qué C utilizamos? No es proporción. Yo aquí voy a tener, en este ingreso, lo pongo de vuelta, el combustible más el oxígeno, que me da CO2, más el vapor de agua, ¿sí? Yo aquí tengo de entrada productos, digamos, reaccionantes, con un C. Acuérdense que el C depende de la temperatura, de la sustancia y de la transformación. Valor específico, de vuelta. Valor específico, digamos, depende de la transformación, C sub P, C sub B, depende de la temperatura, si es constante o es una ecuación polinómica, y depende de la sustancia. Pues va a una tabla y encuentra cuánto vale el C. Entonces, si yo tengo acá combustible y oxígeno, el C es distinto. Ahora, ¿el oxígeno me hace falta? No, porque el oxígeno tengo en demasía. Yo debo considerar el C de este combustible. ¿Está bien? Entonces, el calor específico, cuando se trata de un ciclo real, evidentemente va a depender de la sustancia que esté considerando. Si es en la compresión, es aire más combustible o combustible directamente. Si es en la expansión, es producto de la combustión. O sea, el C, aquí va a ser, supongamos, un C1, y aquí va a ser un C2. Entonces el calor va a ser distinto. O sea, el Q1 va a ser, digamos, al C provisto del C1, digamos así, por el delta T, y el Q2 va a ser igual al C2 por el delta T. Siempre y cuando, otra cosa más, siempre y cuando los delta T no sean muy grandes. Porque si el delta T es muy grande, han hecho ejercicios de ese tipo, tengo que usar una ecuación polinómica. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, si el C es grande, el C, acuérdense que es A más B por T, más C por T cuadrado, más etc. Depende del delta T. Si el delta T es grande, utilizo esta polinómica. Si es delta T pequeño, lo digo constante. O sea, resumiendo, para que no quede, digamos así, descolgado. Cuando se trata de un ciclo real, entonces, en primer lugar hay que tener en cuenta este punto, que es el punto de inflamación, donde recién comienza la explosión y comienza la reacción química, por lo tanto ya reduce el área del trabajo que provee el ciclo. El ingreso de aire, digamos, de combustible se hace con la temperatura ambiente, y después, como el motor está caliente, llega a una temperatura y comienza la compresión y hace esta. Las transformaciones que antes eran isocóricas ya no son isocóricas. Las transformaciones que antes eran adiabáticas tampoco son adiabáticas, son politrópicas. Y como para los politrópicos la compresión tiene un valor más o menos menos que 1,4 y con la expansión tiene otro valor más o menos más que 1,4. El cálculo de Q, de los calores que se involucran en esta expresión, van a ser como siempre C por delta T, pero el C distinto según sea el combustible que ingresa con aire y según sea los productos de la combustión que salen. O sea, los dos tienen su propio C. Luego entonces, si la temperatura del delta T es muy grande, utilizaré una polinómica. Si el delta T es muy pequeño, utilizo, digamos, una factor constante. Todo eso tiene que ver con el cálculo de los Q. Y a partir del cálculo de Q saca el rendimiento. ¿Está? El rendimiento, ¿de qué va a ser función? El rendimiento va a ser igual a 1 menos 1 sobre eso, K menos 1. Por eso. ¿Sí? La relación de compresión. Es el rendimiento del ciclo Otto. 1 menos 1 sobre K sobre R a la K menos 1. Entonces yo digo, fíjense, ¿de qué depende el rendimiento entonces? Depende de la relación de compresión y depende del K. Ahora, ¿esto lo puedo elevar hasta donde yo quiera? No. No, porque fíjense, si yo en vez de hacerlo 8 a 10 lo hago 20, reduzco esto mucho más chiquito, 20, ¿qué va a pasar? La temperatura va a subir mucho más. Por lo tanto, se va a inflamar antes de que yo le dé la chispa.
O sea, esta relación de compresión vale 8 o 10, no más que eso, porque si no, se autoinflama. Pero el rendimiento, fíjense, y el K va a depender también del combustible. Si yo digo 1,4, 1,3, 1,3, depende, digamos, que yo tenga para poder calcular su rendimiento. Yo siempre tengo que procurar de que esto sea menor, de que esto sea más chico. Mientras más chico sea, evidentemente mejor el rendimiento. Si yo quiero que sea más chico, entonces o mejoro esto o mejoro esto. Digo mejorar R, vamos a hacer uno más de 10. Mejorar K va a depender del combustible que se quiere. ¿Está? Ciclo otro, pregunta. Sí, pregunta. Usted habló de los valores específicos del combustible con el aire, que C1 era menor que el del aire, porque estoy teniendo en cuenta el combustible. No es menor, es otro. No digo que es menor, es otro. A ver, lo pongo mejor así para que, está buena la pregunta, como para que podamos mejorar. Así, hacemos un pequeño repaso, pero de todas formas sirve para que se entienda bien esto. La hora específica, ¿cuál es? Es delta Q, M, delta T. Bueno, esto va a depender. Sí, depende. ¿De qué? Depende, en definitiva, de la temperatura, de la sustancia y de la transformación. ¿Sí? De la temperatura va a depender. Si es un delta T pequeño, podemos decir que es constante. Si es un delta T grande, decimos que C va a depender de A más B por T más C por T cuadrado, etc. De la sustancia va a ser de qué sustancia estoy tratando para que tenga el C. Por eso voy a una tabla, digo cuánto vale el agua, que cuánto tiene, etcétera, etcétera. Tiene una tabla que tengo por una escala, la sustancia un elemento y por otro su valor. Y de la transformación, si es sub P o C sub P. Entonces acá ¿qué estoy considerando? Que aquí yo no tengo aire solo, tengo aire más combustible. Por lo tanto, el C depende de esas dos sustancias que tengo. Acá tampoco tengo aire, pero no tengo combustible, aquí tengo producto de la combustión. Entonces el C también va a ser distinto. Entonces, esos calores que eran distintos que cuando era ideal que decíamos C es constante, acá no, acá ha cambiado. Acá depende de cada una de las sustancias, digamos, como para ver cuánto vale C. Entonces, este calor específico, en definitiva, es lo que va a indicar cuánto vale el rendimiento, porque el rendimiento final va a ser 1 menos Q2 sobre Q1. Siempre. Siempre va a ser así. Entonces, ¿cuánto vale el Q2? ¿Cuánto vale el Q1? Va a depender, en definitiva, de este cálculo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Este cálculo es así. Sí, pero ese Q1 es la energía térmica liberada por la combustión. No, Q1 es la entrega. Q1 es la entrega del calor de la fuente 1, que está acá. Que es la misma combustión, el mismo motor real. Sí. El poder calorífico del combustible en una combustión. Entonces ese Q1 va a ser el poder calorífico. Sí. Y el C va a estar determinado por lo mismo de combustión. No. El que da el Q es la reacción química entre esto más esto. Fundamentalmente de esto, porque esto tengo demasiado. ¿Sí? Entonces, del combustible. Pero entonces, o sea, va a ser principalmente aire. Por eso se aproxima al C del aire. No, este oxígeno lo saco del aire, ¿verdad? El aire tengo 14 veces con respecto al combustible, más. Por lo tanto, el C crítico se llama, el C crítico es del combustible, no del aire. ¿Está? Si el combustible me está dando el valor... La capacidad calórica. Claro, calor específico. Calor específico crítico me lo da el combustible, no el aire. Porque el aire tengo mucho, tengo 14 veces. ¿Está bien? En cambio, en los productos de la combustión, ya fíjese, si bien es cierto que vapor de agua tiene una forma, lo que más incide es el CO2. Y peor aún si hay monóxido, ¿no es cierto?
Por eso que están los que tienen el caño de escape, digamos, los catalizadores donde transforma el monóxido en dióxido para evitar justamente la contaminación. Pero por ejemplo, una cosa, cuando decimos motor gas, gasolero, perdón, de gas, el motor de gas en definitiva decíamos que es mejor la combustión, aumenta más la temperatura, pero es tanto aumento de la temperatura que se combina con el nitrógeno del aire para dar pentóxido de nitrógeno. Y el pentóxido de nitrógeno es mucho más contaminante que el humo de un motor, pero no se lo ve. Además, en un motor de gas, usted se para al lado de un motor que funciona con gas, van a sentir el olor a gas. Lo que significa que yo estoy perdiendo un 20%, más o menos como dice el estudio, de gas sin combustión que lo dando al ambiente. Porque no hay forma de tenerlo estanque. Entonces, tengo por todos lados más pérdidas. La cantidad de contaminante que largo al ambiente, combustible que no se combustiona, más el pentóxido que es la combustión del oxígeno con el nitrógeno. Entonces, al final, pero más barato. Tiene que ver la parte comercial. ¿Sí? Pregunta, chicos, pregunta. Si la emisión es el punto 1, el escape de los gases sería el punto 4. El grafiquito. ¿Cuál? ¿Ya? Ajá. El escape, claro, el escape se puede sacar. Aquí comienza y hace esto. Perdón. Hace así, sale. Hay una sobrepresión, ¿cierto? Que hace que el gas salga. Por el punto 1. Claro, o sea, el punto 1 pasa por el punto, no exactamente por el punto 1, pero hace así y hace una sobrepresión. Cuando aspira, hace así. Entonces yo puedo decir que este es un trabajo que también lo hace el motor y como pérdida. Y este es un trabajo que también lo hace el motor como pérdida. Y este es un trabajo que también se pierde y este es un trabajo que se pierde. O sea, si yo pregunto, ¿cuál es la parte del trabajo que se pierde en un motor real? Esto está exagerado acá, por supuesto, está exagerado. Esta parte que es del punto de inflamación, esta parte que no llega y esta parte que hace que lo abra antes para que salga el combustible, lo gaste la combustible. ¿Está? ¿Qué más? Pregunta. Esto sí, 70, 75 grados. Ahí a 75 y acá arriba. De arriba depende del combustible, pero son picos de 400 grados. ¿En qué momento están las válvulas abiertas? Punto 1. No, una sierra para que salga cuando. Por eso son 4 cilindros que están colocados, digamos, de tal forma que mientras uno sale, el otro está recibiendo. Si no, comienza a moverse todo el motor. O sea, si lo regula de tal forma que los pistones estén uno arriba, otro en medio, otro abajo, por eso. Si no, sería muy irregular. ¿Está bien? Y en un ciclo termodinámico, ¿cuántos ciclos mecánicos tenemos? O sea, de los movimientos. 4 tiempos. Viene, hace, viene y hace. 4 tiempos. ¿Qué sombreos aparte? ¿Qué sombreos aparte? Esta es donde yo pierdo La de abajo. Esto, digamos, porque cuando yo aspiro, tengo que hacer una depresión. Hace esta depresión. Esto es peor todavía. Y cuando saco, hago una compresión, una expansión, hago una compresión, hago así. Salgo todo el rato. Entonces, en definitiva, es trabajo que pierde el motor. Pero es muy pequeño, aquí está exagerado, pero nada más como para poder ver. ¿Listo, chicos? Pregunta. Perdón. Sí. ¿Este el rendimiento? Sí. No debate. No debate. Sí, sí. Como si fuera ideal. Nada más. Claro, las dos cosas son para decir, las dos comparaciones. Visibilidad y estoy agregando el real. Para que vayan comparando. Nos vemos el lunes. Si pregunto, disculpe.
No, acá comienza, en la etapa de compresión. Ahí cerró la válvula y comienza a comprimir. ¿Dónde nos vemos? Mediante. Vemos ciclo diésel.